Ahora, jóvenes, veamos el pensamiento que critica a los conservadores, que como ya adelantamos y ustedes pueden ver en la pizarra, son los liberales. Los liberales defienden la soberanía popular. La soberanía popular parte de que todos somos iguales. Y si todos somos iguales, no existe jerarquía. Y si no existe jerarquía, todos podemos elegir a nuestros representantes. Principio de la libertad. ¿Y quién defiende esto? Benito Lazo. Entonces, jóvenes, recapitulando, podemos decir lo siguiente. El debate en el romanticismo es cómo debemos gobernar al Perú. Los conservadores creen que debemos gobernar al Perú como una monarquía. Los liberales creen que debemos gobernar al Perú como una república democrática o una democracia liberal. Los conservadores se basan en el principio de la inteligencia. ¿Qué es el principio de la inteligencia? Sostener que existe una minoría culta y una mayoría ignorante, y que el destino de América esté en las manos de esta minoría culta. En cambio, para los liberales todos somos iguales, y como todos somos iguales, todos debemos, digamos, encargarnos del destino de América. En esta segunda parte del video vamos a ver las otras tres corrientes filosóficas que nos faltan, que son el positivismo, el espiritualismo y la etapa de los movimientos sociales. Comencemos por el positivismo. A ver, rememoremos qué es el positivismo en la filosofía europea. El positivismo es la filosofía que considera que el modelo de saber es la ciencia. Primero. Segundo, ¿cuál es el lema del positivismo? Orden y progreso. Tercero, ¿quién es el fundador del positivismo? Augusto Comte, aunque también llega el positivismo de Spencer. En realidad, jóvenes, el positivismo al Perú llega en un periodo bastante crítico, porque llega después de la guerra contra los chilenos. Entonces vamos a poner en la pizarra eso, que el fin del positivismo en el Perú es la reconstrucción nacional mediante la ciencia. ¿Por qué reconstrucción nacional, profesor? Porque estábamos después de la guerra con los chilenos. El positivismo se divide en positivismo universitario y no universitario. ¿Cuál es la diferencia, profesor? El positivismo no universitario está representado por un pensador que es ajeno a la universidad, o sea, que no fue a la universidad, no estudió en la universidad. En cambio, el positivismo universitario está representado por un pensador que sí fue a la universidad, era catedrático universitario. Positivismo no universitario, representante, Manuel González Prada. A Prada, ustedes lo han leído en el colegio, jóvenes. ¿Qué libro? Páginas libres. Pero acá vamos a ver al Prada, a González Prada, en la filosofía. ¿Él por qué era positivista, profesor? Porque él creía que se debe difundir las ciencias. Las ciencias en la universidad. Y él creía, además, que la filosofía y la metafísica ya eran estadios superados. Primero, la metafísica, porque era como el opio del pueblo, servía para oprimir al pueblo. Y luego, la filosofía, porque era metafísica, porque no se basaba en cuestiones empíricas. Y por todo esto, González Prada es positivista. Ahora, González Prada, también, jóvenes, reflexiona sobre el problema del indio. El problema del indio, dice él, no es solo educativo, sino también económico. Claro, antes de González Prada,
o hasta el periodo en el cual González Prada reflexiona sobre el indígena, se creía que el problema del indio era una cuestión educativa y por ende se tomaban solamente medidas educativas. González Prada es uno de los primeros que dice que no solamente es educativo, sino también económico, y sugiere que tiene que ver con la tierra, esto que Mariátegui más adelante va a decir, y por eso dice que el indio, el indígena, no solamente necesita letra, también necesita pan, letra y pan. Y una última cuestión que ustedes deben conocer de González Prada es que él es un pensador anarquista. El anarquismo es una filosofía política que quiere acabar con la religión, con el Estado y con la Iglesia, y con la propiedad privada. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué González Prada es anarquista y no más bien marxista? Él es anarquista porque considera que el marxismo justifica la violencia, y en este sentido nosotros no podemos asumir una filosofía que sea una apología de la violencia. Además, uno cuando es marxista se supedita a la clase social y lo que dice González Prada es que no debemos supeditarnos a la clase social. A nada, el hombre es un ser libre y por eso su concepción filosófica política no es el marxismo, sino el anarquismo. El pensador que ustedes tienen en pantalla es Manuel Vicente Villarán. Miren qué dice Manuel Vicente Villarán. Es una frase, y la voy a citar, la voy a leer. Hay abundantes maestros que nos enseñan historia, literatura, latín, teología, leyes, filosofía y matemáticas, pero ninguno que nos enseñe a labrar la tierra, a criar el ganado, a explotar las selvas, a navegar, a comerciar, a fabricar cosas útiles. Es por eso que Manuel Vicente Villarán, jóvenes, va a considerar que debemos dar una educación, o en todo caso el Estado debe dar una educación técnica para la mayoría. Entonces vamos a poner lo que hemos dicho en esta frase en el positivismo universitario. Primero, el representante es Manuel Vicente Villarán. Segundo, como bien lo prueba la frase, él defendió una educación técnica. ¿Por qué técnica? Porque él consideraba que el problema del Perú era carecer de industria. O sea, lo que hace el Perú es tener materias primas, venderla al extranjero y luego le viene el bien final. Lo que dice Manuel Vicente Villarán es que hay que transformar acá la materia prima y para eso se necesita industria y por eso se debe dar una educación técnica, porque la industria no necesita filósofos, no necesita teólogos, no necesita abogados, necesita ¿qué? Técnicos. Educación técnica. Para una minoría, no. Para la mayoría. Para el pueblo, mejor dicho. Para todos. Y así el Perú va a salir de su crisis y va a tener un auge económico.